Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más a otro vídeo de mi canal. Como sabéis o como no sabéis, mi nombre es John Improve y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi Ferrari 360. Un Ferrari que tengo hace bastante tiempo y que fue uno de mis primeros coches exóticos que me compré. El que se queda hasta el final vuelve a tener sorpresa. Vais a flipar cómo suena este Ferrari con escape. Dos opciones. Opción estándar, opción brutal. Vamos a ir a un túnel que vais a alucinar cómo llega a gritar este Ferrari. Sí, gritar. Pues chicos, aquí podéis ver mi primer Ferrari, un coche exótico que me compré con mucha ilusión porque, como sabéis, el caballito es el caballito. Y el que no tiene un Ferrari y siempre lo ha querido tener o sueña con tenerlo, os puedo decir que es una marca que merece la pena. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando tienes un Ferrari en tus manos, te das cuenta de lo que es realmente la marca. La marca Ferrari es diseño, un motor de Fórmula 1, nunca mejor dicho, metido en un chasis tubular. Este es un Ferrari 360, modelo año 2000, cambio F1, 400 caballos, de los primeros Ferrari que hay en el mercado asequibles, con una aerodinámica moderna y actual. Como podéis ver, es un coche que ya tiene unos años, actualmente se puede considerar un deportivo clásico, pero que todavía en la calle impone como un Ferrari actual. Es un coche que fue el lanzamiento de Ferrari oficialmente ya al mercado habitual, al mercado genérico, donde un coche que rozaba los 200.000 euros podía comprárselo cualquier apasionado que, bueno, que realmente querría disfrutar de un Ferrari de calle. En este modelo todavía se ven interiores y carrocería clásica del 348 o del 355, pero sí que es cierto que el exterior ya tiene una línea, como os decía antes, muy actual. ¿Qué tiene este coche de diferente al resto? Muy comercializado, muy conocido, con un andar brutalmente bueno, un agarre terrible, es un trasera y además es un coche que podría ser de los primeros Ferrari que hicieron en esa generación que se podrían usar para todos los días. No es un coche para todos los días bajo mi opinión, pero sí es un coche cómodo que se puede circular con él y bueno, es con una suspensión bastante dura y tiene sus cositas de mantenimiento, pero insisto, se podría utilizar para todos los días. No es un F40, no es un Enzo o una máquina que sabéis que es más de garaje que de uso diario. Lo cierto es que hace muchísimos años que lo tengo. Este fue mi primer superdeportivo. Bueno, ya es momento de darle una vueltita. Como ya sabéis mis seguidores en el canal, siempre les hago algo a los coches que tengo y a este, como no se va a quedar atrás, tengo pensado, una vez que le dé la vuelta que necesita, más que modificarlo, tunearlo, lo quiero actualizar un poquito, mejorar y lo que se diría restaurarlo. Pintura, interiores, etcétera. Pero como un buen amigo que tengo, ferrarista, me dijo, si tienes un Ferrari no puedes tenerlo sin escape. Y como sabéis, soy aficionado al mandito, al Valvetronic. A este también le he puesto un escape. Honestamente,
creo que es de todos los coches que he probado el más brutal y el más bárbaro, que si me acompañáis vais a poder disfrutar conmigo de ese sonido y de esa conducción. Y es una pasada el sonido que tiene el motor junto con el escape. Quiero decir que ese combo metido en un color rojo mítico o típico, de un color Corse o Corsa, que podríamos decir también, hace que tener un Ferrari sea no solo la exclusividad que te puede llegar a dar, que no es el motivo por el que yo me lo compré, pero reconozco que este coche, cuando sale a la calle, lo que sucede, lo que pasa, el tráfico, las cámaras de fotos que te persiguen, la excitación en general que causa a la gente cuando lo ve, reconozco que es especial y que haremos posiblemente en otro vídeo alguna cosa peculiar, como habéis podido ver en otros vídeos de YouTube, que se llama el efecto Ferrari. Vamos a ver si aquí en nuestra zona pasa algo similar cuando una persona de a pie se encuentra un superdeportivo. Bueno, qué efecto tiene, qué sucede, qué reacciones tienen, buenas, malas, porque los hay de todo. Como anécdota os puedo contar que cuando me compré el coche al principio, sobre todo lo solía sacar el fin de semana. Esto es una ciudad pequeña y tenía mucha tensión en el cuerpo por el hecho, sobre todo, de las reacciones que me encontraba en el tráfico. ¿Cuál es la que más se veía? El típico macarrilla que acababa de sacarse el carnet con un perolete, que pretendía impresionarme o a mí o al copiloto o a la copilota que llevaría, y en muchísimas ocasiones he visto accidentes por adelantarme en línea continua, saltarse semáforos en rojos, no sé, unas situaciones he vivido que al principio, como os digo, tenían tensión. Por suerte ha pasado ya un tiempo, por no decir han pasado unos años, y ahora es un momento para realmente disfrutar de este deportivo, porque creo que la edad, no soy quien para aconsejaros, pero te da un punto de tranquilidad en el cual ahora mismo con este Ferrari sí que sigo viendo la gente adelantarme y flipando, pero a mí honestamente me suda un pepino. Es decir, me da igual, me importa un pepino. ¿Queda mejor me suda o me importa? Bueno, me importa un pepino. Disfruto del coche más que nunca, y ahora, como os he dicho antes, es el momento de darle un toque, mi toque John Improve, en el cual le vendrá una fina aerodinámica, quizás unos vinilos al estilo Corsa, y sobre todo lo que a continuación vais a poder ver es lo que sí que tenía muchísimas ganas de ponerle, que siempre me han aconsejado los ferraristas, que es que, tío, si tienes un Ferrari, ponle un tubo de escape que vas a flipar. Y nada, lo cierto es que por ahora el resultado que tiene es increíble. Es más, no puedo transmitir lo que es escuchar este Ferrari con la válvula abierta. Así que, chicos, vamos a buscar un túnel, que sabéis que me encantan, que vais a flipar. Y como siempre, seguirme y no os perdáis nada. ¡Vamos! Chicos, y como siempre ya sabéis, el mandito, lo que me gusta. Os voy a enseñar cómo... Bueno, la maravilla que tiene este coche, que deciros que es este brutal motor, que es impresionante el diseño, la cuna de sujeción, no sé qué deciros, que no es un motor convencional, que os voy a decir, pero sobre todo, bueno, el diseño que tiene es espectacular. Y fijaros el escape que le he puesto, que es impresionante, inoxidable, con válvula de apertura, es brutal, y el sonido no sé qué deciros. Solo quiero que vengáis conmigo, como siempre, y que flipéis tanto como yo, porque es exagerado lo que suena este coche. De hecho, es el coche que más suena y más bonito de todos los que hasta ahora he probado. Porque aunque sé que sois seguidores de mi canal y sé que estáis ahí en Instagram y sabéis un poquito lo que vamos a hacer a posteriori y lo que actualmente estamos haciendo a través de mis historias, por ahora este escape es el que más suena de todos los que he tenido. ¿Por qué lo digo? Porque no he montado todavía los que voy a colocar a los siguientes coches. Así que, chicos, como os digo, vamos, que le vamos a dar tralla de la buena. Vamos, que vais a flipar.
¡Vamos, vamos, vamos! Mira, tenemos un Nobel ahí delante, lo que os decía. A veces te encuentras patanes circulando que no se dan cuenta que hay que ir a más de 40 por hora. Por favor. ¡Vamos, chicos, que entramos! ¡Estándar! ¡Apertura! ¡Madre mía lo que suena esto, por Dios! ¡Buah! ¡Pasote! La adrenalina cómo se pone. Es más, sin superar los límites de velocidad para que sepáis, y el coche a 5.000 vueltas. Os recuerdo que tiene 10.000 o 9.000 real. Imaginaros cómo puede sonar esto en circuito, así que igual lo metemos a un circuito y le damos tralla de la buena, donde sí le podremos dar más velocidad de forma legal. Escuchar, escuchar. Es demasiado. Esto demasiado. Es demasiado. Brutal. Es brutal. ¡Woo! ¡Buah! No es un quita problemas. Cuando tienes un mal día en el trabajo, lo mejor es subirte al Ferrari y darle tralla. ¡Buah! ¿Cómo suena, madre mía? Así que, chicos, espero que os haya gustado la experiencia. A mí me ha dejado hipnotizado. No había oído todavía el escape en el túnel. Lo he dejado para que lo viváis conmigo en vivo y en directo y ha merecido la pena. Así que otra vez más, prueba superada. Dios mío de mi vida, qué sonido. ¿Qué razón tenía mi amigo el ferrarista? Ponle un escape al Ferrari, que te darás cuenta de lo que es un Ferrari de verdad. Y un montón de años sin escape. ¡Déjalo lo que estira! Tengo que parar. Brutal, es brutal. Gorgoritos. Sígueme y no te pierdas nada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Brutal el sonido que habéis podido escuchar en el túnel, brutal, brutal, brutal. Así que nada, gracias por haber estado ahí. Como sabéis, os prometí una sorpresa que ha sido el escape con Valvetronic y, como no, mi último detallito que me ha llegado para este Ferrari, que es el volante en carbono. Un flipe, el acabado que le va a dar interior, súper actualizado, como podéis ver, con las banderitas arriba de Italia, con carbono la parte baja y con el hilo en rojo acorde con el coche. Así que ya veis que flipe, ya os mandaré historias, os mandaré un post o quizás grabemos otro vídeo para que veáis cómo le ha quedado al Ferrari el volante y sobre todo cómo va a quedar cuando le demos mi toque mágico John Improve. Así que, chicos, seguidme, no os perdáis nada, suscribiros, dale a like, comentar y, como siempre, la campanita, no se os olvide.